Ya, a ver chicos, empecemos. A ver, vamos a hablar hoy día acerca de imágenes y riñón. Es un poquito tedioso, pero voy a tratar de que pueda ser útil para ustedes, ¿no? De aquí en adelante. Siguiente. Vamos a hablar acerca el día de hoy solo de ecografía y de radiografía. Ya, eso es lo que vamos a tocar. Siguiente. Bien, bueno, había un desarrollo lento, pero sostenido de todas las técnicas de imágenes para detectar enfermedades nefrourológicas. Hay una tendencia a sustituir las técnicas que usan medios de contraste y radiación ionizante por otras pruebas que no utilizan radiación y tampoco contrastes para evitar la nefrotoxicidad. Y es importante entender que la utilidad diagnóstica y limitaciones de las diversas pruebas de imagen facilita la evaluación apropiada del paciente. Hay que saber qué tipo de limitación tiene cada examen, cada imagen para ver qué podemos o cómo podemos usarlo en el bien del paciente. Siguiente. El primer estudio de imagen es la radiografía simple de abdomen. Es un examen que es muy común, muy frecuente y lo pueden encontrar en casi todos los establecimientos de salud de todo nivel. Históricamente se ha usado en la evaluación inicial de los riñones y en el resto del abdomen, inclusive cuando hacíamos estudios de biopsia renal. Ahora sí es el boom con una guía ecográfica, inclusive es la biopsia renal in situ con la ecografía. Antes o anteriormente se utilizaba la radiografía de abdomen de pie para ver la ubicación del riñón y por ahí pues tratar de punzar para la biopsia. Pero esto proporciona una información limitada y los principales usos se han usado para la detección y seguimiento de calcificaciones renales. Hasta ahorita sigue siendo también un medio importante para la nefrocalcinosis, litiasis renales y ureterales. Y para confirmar la ubicación renal previa a las biopsias, que antes se hacía, ahora ya es ecoguiada. Siguiente. Disculpen, gordito, por favor. Entonces, disculpen un ratito. Ok, cuando hablamos, por ejemplo, de una radiografía de pie, podemos ver la presencia de la columna vertebral, de las costillas, del ilio, el sacro, el coxis, el hígado, riñón derecho e izquierdo.
Ok, chicos, disculpen. Siguiente. Siguiente. Ok, entonces, un estudio de la radiografía se puede utilizar para realizar la urografía intravenosa. La urografía intravenosa o la urografía excretoria, que así se llama, es un examen radiológico que nos va a permitir el estudio del aparato urinario mediante la realización de radiografías muy seriadas, o sea, seriadas tras la administración de un contraste endovenoso. Es un contraste yodado. Ha sido reemplazado ahora por Urotac. Por eso cuando el paciente tiene sospecha de una litiasis, no le pides una orografía excretoria, le pides una Urotac o una Urotem. Es un procedimiento que tiene varios pasos. La primera es una radiografía basal. La segunda es con la inyección del contraste. La tercera es al minuto luego de ingresar el contraste. Y la última es a los 5 minutos y a los 10 minutos después. Siguiente. Esta urografía endovenosa sobre excretoria, lo que respecta a la patología, los hallazgos más habituales que podemos encontrar con este estudio va a ser primero la litiasis, que ahora ya es reemplazada por la uroten. La segunda es la hidroureteronefrosis, es la dilatación de la pelvis renal o de los cálices o también la ureteronefrosis, es decir, la dilatación de los uréteres. Los tumores de las vías urinarias, las anomalías congénitas, por ejemplo, riñón en herradura, tosis renal, sistema pirocalizal completo o incompleto, divertículos, ureterocele, todo eso podemos encontrar con la urografía excretoria. Y también vamos a encontrar ectasia celular renal, necrosis papilar, distorsión de la anatomía por estructuras adyacentes. Entonces, eso podemos encontrar en la urografía excretoria, pero la cabeza, la litiasis renal. ¿Cuál es la ventaja que tenemos como cualquier radiografía? Que es de alta detención para litiasis y de fácil disponibilidad y costo. Siguiente. Entonces, ven en la imagen de la izquierda, vamos a ver que la urografía excretoria tiene una radiografía basal, inyectas el contraste a los 5 minutos 10 y 15. A los 5 minutos vamos a ver la fase nefrograma, o sea, nefrogénica, es decir, que se van a pintar los riñones, obviamente los cálices mayores, los cálices menores, la pelvis renal. Y la siguiente fase es la fase que ya es urológica o de fase nefrogénica y fase de excreción, donde vas a ver la presencia ya del contraste a nivel de la vejiga. Siguiente. Con esto vamos a poder observar, o este examen, los tumores, por ejemplo, por defecto de represión. Si te dan cuenta, en la mano izquierda, en la imagen de la izquierda vas a ver una imagen redondeada, ahí la presencia de un tumor en la pelvis renal, justo en la salida de la pelvis, en los cálices mayores y pelvis renal. Y en el lado izquierdo vamos a poder ver también tumores en la vejiga. ¿Ok? No sé si pueden observar ahí esa imagen radiopaca, perdón, radiolúcida, ¿no? Circular que se va a encontrar en la vejiga. Siguiente. Vamos a poder ver también malformaciones congénitas. En la primera imagen vamos a poder observar un riñón en herradura. ¿No? Ven la imagen de la izquierda, la presencia de una herradura, como si fuera la imagen de una herradura. Una ectopia renal, el riñón izquierdo va a estar, el riñón derecho va a estar mucho más inferior que el izquierdo. Vamos a encontrar tosis renal también. Ve cómo se está el riñón derecho. Hay una pequeña caída también, al igual que la pelvis renal. Y vamos a encontrar doble sistema pielocaliciar en el riñón derecho también. ¿Ok? Siguiente. Entonces, hasta ahí en cuanto a la radiografía, ¿hay alguna pregunta, chicos? Recuerden todas las patologías que vamos a poder encontrar cuando hablemos del uso de la radiografía. ¿Alguien sabe para qué otro uso nosotros nos puede ayudar como nefrólogos el uso de la radiografía? ¿Alguien sabe? Doctora, además, ¿Cómo? me refería, además de las que están puestas en la diapositiva o... Eh, aparte de esas, A ver si es una enfermedad no crónica o una aguda.
¿Por qué? por el tamaño y además que también sería la densidad. Ya. ¿Alguna otra participación? Fundamentos técnicos tiene una ecografía. Primero que el diagnóstico por ecografía procede de tecnología sonar de navegación empleada en la Segunda Guerra Mundial, es decir, por eco. Bueno, más adelante vamos a explicarlo mejor. En la medicina, la sonografía o la ultrasonografía se emplea para evaluar distintos órganos y en el abdomen y particularmente los riñones se utilizan ondas de 2,7 a 4 megahertz. Siguiente. Como, utilizaban en la Guerra Mundial como una ecolocalización. Entonces, la ecografía se basa en un estudio de ondas reflejadas que son ecos. Hay pulsos de ultrasonido dirigidos al interior del cuerpo, es decir, por el sonógrafo o un ecógrafo emite unas ondas y esas ondas van a ir dentro del cuerpo, ¿ok? Y cuando ingresan van a atravesar diversos medios o distintas impedancias, es decir, distintas densidades que va desde la piel hasta los vasos sanguíneos. Y en cada cambio de medio, o sea, de impedancia, en cada cambio de tejido y de densidad, se crea una interfase, lo que va a rebotar, y ese, al rebotar genera otras ondas que se van a reflejar en la imagen del ecógrafo. Estos ecos no tienen las mismas características que la onda original, obviamente que la onda que ingresó, ya que al reflejarse, es decir, a llegar a un tipo de órgano, una densidad y al generar una impedancia distinta, o sea, una interfase diferente, ¿ok? Van a cambiar toda esa interfase y se van a reflejar en amplitud, en frecuencia y velocidad, que es lo que nosotros vamos a observar en la ecografía, en el ecógrafo. Esta superficie refractante al chocar o generar la interfase, ¿ok? De dos medios físicos con diferentes impedancias, es decir, densidades, cual determina una densidad y esa densidad se va a reflejar cuando regresa la onda. Y cuando el sonido atraviesa un medio físico y choca con esta interfase refractante, ¿ok? Emite, o sea, una parte del sonido atravesará y la otra parte se va a reflejar y eso se va a observar también en el ecógrafo. Siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos un ecógrafo, emitimos una onda, que es una onda sonora, ingresa al organismo y de acuerdo a cada densidad genera una interfase y va a chocar y rebotar. Y al rebotar nos va a dar información. No es la misma onda que ingresó, la que sale, es diferente. Y va a generar diferente amplitud, diferente velocidad, diferente impedancia y eso se va a reflejar en la ecografía. Siguiente. Entonces, el aire, por ejemplo, y el hueso, al tener impedancias muy distintas, o sea, al tener densidades muy distintas al resto de otros tejidos, van a generar diferentes interfaces refractantes y van a generar diferentes choques, o sea, diferente distancia de golpe, ¿ok? Que impide el paso de los ultrasonidos y dificulta la obtención de las imágenes ecoicas. Por esta razón, es necesario aplicar un gel acuoso entre la sonda y la piel con el objetivo de evitar la interfase provocada por el aire. Y la amplitud de estos ecos de la interfase refractante van a determinar en el monitor ecográfico, o sea, esa amplitud de las interfaces que comenté anteriormente, las diferentes intensidades de escala de grises y eso va a generar una imagen. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué artefactos hay que tener en cuenta en la ecografía? Primero, que con relativa frecuencia se forman imágenes ecográficas pueden generar artefactos que forman parte de la imagen correspondiente a la anatomía renal. Su conocimiento es importante ¿para qué? Porque podemos evitar errores de interpretación, aunque también nos pueden ayudar a identificar ciertas estructuras, como por ejemplo huesos, que generan el mayor porcentaje de interfaces. Siguiente.
Desde el primer artefacto tenemos la sombra acústica, como pueden observar. Es un haz de sonido, ese haz que parece es como si fuera un eco, ¿no es cierto? Es un haz de un ultrasonido, choca con una superficie altamente refractante, como por ejemplo un cálculo, ¿ok? Y esto hace que reboten todos los ecos de esta superficie. El hueso, el metal y el calcio tienen mucha superficie refractante, es decir, que va a generar un rebote, ¿ok? Entonces, como es hueso, más del 90% genera una onda refractante y eso se va a notar y se va a observar. Es hiperecogénica, pero detrás de la misma se produce una sombra acústica anecoica. Siguiente. El otro artefacto es el refuerzo posterior. Se puede considerar el fenómeno contrario a la sombra acústica, como pueden observar, porque es más hiperecogénico, y es cuando el haz de luz de un sonido atraviesa tejidos con poca intensidad, con poca densidad es poco refractante, y por tanto permite el paso sin dificultad y se produce un falso aumento de la ecogenicidad por detrás de estas estructuras debido a que el eco se refleja de nuevo en la pared anterior produciendo un nuevo eco. ¿Ok? Es como pasa rápido toda la estructura y va a rebotar contra la superficie o la estructura que se encuentre en la parte posterior y eso va a generar más refractividad, más reflectante. ¿Ok? Un ejemplo típico que podemos observar son las ocupaciones, todo lo que ocupa líquido, ¿no? Por ejemplo, los quistes que ocupan líquido en el seno y en el seno de un sólido ecogénico. O sea, un ejemplo claro de este refuerzo posterior son los quistes o son todo lo que contenga líquido que sea ecogénico. La sombra acústica, como hemos comentado, es todo lo que tiene alta densidad, los huesos, el calcio, el litiácido, etc. Siguiente. Otro artefacto que también van a observar es la reverberación. Se produce cuando el haz de los ultrasonidos atraviesa una interfase que separa dos medios de muy diferente impedancia acústica, es decir, muy ecogénicas. Cuando algo es muy ecogénico y o sea, cuando hay una unión entre lo que es muy refractante y lo que no es casi nada refractante, ocurre esta reverberación. ¿Ok? Y la más típicas interfaces que separan un sólido y un gas es el tubo digestivo. ¿Ok? Y los pulmones. Siguiente. La cola de cometa se produce cuando un haz de ultrasonido choca con una interfaz estrecha y muy ecogénica. Por ejemplo, la pleura o el peritoneo. La pleura o el peritoneo son dos hojas y esas hojas generan una interfase. Eso va a chocar, o sea, esos como van a frotar, ¿ok? Esas dos hojitas tanto del peritoneo como de la pleura, y contiene líquido. Entonces, estas dos interfaces van a generar ese tipo de artefactos como cola de cometa. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ¿qué tipo de imágenes ecográficas elementales vamos a observar en la ecografía? Primero, imágenes hiperecogénicas, como lo pueden observar en la derecha, hipocogénicas, como pueden observar en el medio, y isocogénicas, que es de la intensidad o refractaridad del hígado, por ejemplo. Siguiente. ¿Qué técnica voy a utilizar para explorar el riñón? Primero, que tengo que usar un transductor convexo. Segundo, que el riñón debe evaluarse en los dos planos, coronal y transversal, ¿ok? Y se coloca el transductor sobre la línea media axilar derecha, ¿ok? En el borde costal, el marcador, obviamente la muesquita, debe estar orientado hacia la cabeza del paciente. Y si resulta difícil visualizarlo, se pide al paciente que haga una inspiración profunda para que el riñón pueda descender y se facilite el acceso. Siguiente. Entonces ven ahí una imagen a la derecha, a la izquierda, en el cual la muesca que está de color rojo está hacia la cabeza del paciente y eso está de manera transversal o puede ser de manera coronal. Esa es longitudinal, obviamente, la vista de ese transductor. Ok, y vamos a observar que el riñón tiene un polo caudal, un polo cefálico, puede ser medial o lateral, ¿no es cierto? Si dan cuenta, donde dice superficial en el lado derecho, ¿qué imagen está?
¿Alguien sabe? Chicos, sé que es medio tedioso la clase, pero ahí viene la utilidad clínica. Si vamos a la imagen de la derecha, vamos a ver que en la parte superior está el hígado, ¿no es cierto? Hablamos entonces del riñón derecho. Y si es que cualquier imagen se asemeja a la densidad o al color del hígado, es una imagen isocogénica. Siguiente. ¿Qué técnicas tenemos para explorar el riñón derecho? Una vez identificado, se gira levemente el transductor de manera oblicua, ¿ok? Y el transductor se arrastra de atrás hacia, o sea, de adelante hacia atrás, ¿ok? Para mostrar el parénquima renal, que se muestra hipoecogénico o hipoecoico si hablamos de la corteza, o hiperecoico si hablamos de la médula. ¿Ok? Las pirámides del renales, como lo puedes observar, son pirámides que son hipoecogénicas porque tienen cantidad de glomérulo, y la pelvis aparece como un estado hiperecogénico, si es que hablamos de un riñón normal, y si es que en todo caso hablamos de una injuria renal aguda, esto va a estar redistribuido. Siguiente. Entonces, una vez identificado, se gira discretamente tras de manera transversal. Es muy complicado de explicarlo, pero cuando tengamos la clase práctica podemos utilizar el ecógrafo. Siguiente. Ok, y en cambio, para cuando nosotros queremos utilizar o queremos explorar el ion izquierdo, tenemos que usar un transductor que se va a colocar igual sobre la línea media axilar posterior izquierda, con el marcador en orientación hacia la cabeza del paciente, es decir, la muesca hacia la cabeza del paciente. El riñón izquierdo está colocado en una posición más alta y posterior que el riñón derecho. Por lo tanto, para visualizarlo correctamente, se debe mover hacia arriba y en dirección intercostal y hacia atrás desde la línea media axilar. Y la inspiración profunda facilita el descenso de este riñón. Ok, y eso va a favorecer que se pueda desplazar otros artefactos, como por ejemplo de que generen el estómago o el intestino. Siguiente. Ok, nosotros también podemos observar la vejiga urinaria con la ecografía, y podemos que para evaluar la exploración de la misma es necesario conseguir cierto grado de represión para definir mejor los límites y el contenido. Se realizará su exploración con una sonda convex o convexa de baja frecuencia utilizando cortes longitudinales y cortes transversales. Y para estimar el volumen urinario es necesario hacer un corte transversal para estimar el ancho y la longitud de la misma, y un corte longitudinal para estimar la altura. Siguiente. Entonces ahí ves la imagen longitudinal, transversal y también diagonal. Y esta es la fórmula para hallar el volumen urinario. Siguiente. Entonces, ¿qué estructuras vamos a poder observar en una ecografía? La anatomía renal. Vamos a poder observar la presencia de una corteza, de una médula, de las columnas de Bertin, de las pirámides de Malpighi. Inclusive vamos a poder observar, si hablamos de una ecodoppler, observar la presencia de los vasos. Siguiente. Ok, la evaluación del tamaño renal. El riñón se refleja en los planos transversos y sagitales. Eso creo que es... a ver, siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ok. Anterior a ese, por favor. Ya, entonces, ¿qué patologías podemos observar em, en una ecografía? Primero vamos a poder observar la presencia de tumores, tanto de tumor del riñón como de tumores císticos o de la vejiga urinaria. Vamos a poder observar cuando hay daños laterales, bilaterales, por ejemplo, una poliquistosis renal, ¿no? Que es 100% que se va a heredar, una enfermedad también multiquística y un angiomiolipoma. Presencia de lesiones unilaterales
Por ejemplo, vamos a encontrar displasias congénitas, necrosis papilar, tuberculosis renal, ¿ok? Vamos a encontrar si son lesiones también, o los riñones miden menos de 9 centímetros, la presencia también de una tuberculosis renal, una necrosis papilar. Pero cuando el riñón está a más de 12 centímetros, ahí podemos encontrar la presencia de una poliquistosis renal o también una displasia congénita. Siguiente. El patrón ecorrenal. La corteza renal es hipoecoica, como hemos comentado, por la presencia de los vasos en comparación con el cerro renal, y el contorno renal es suave. Y en el manto cortical debe ser uniforme y ligeramente mucho más grueso en los polos. Y la pelvis y el uréter son más anecogénicos porque ahí solo hay agua, ¿no es cierto? Siguiente. Siguiente. Bien, entonces la corteza, como pueden observar, es hipoecogénica o hipoecoica en comparación con el hígado y el vaso. ¿Ven donde dice K? Todo eso es hipocogénico porque están todos los vasos. Y el S es el liver, perdón, es el liver, es el hígado. Siguiente. En los riñones, las pirámides renales son hipocogénicas y la corteza es característicamente hiperecogénica comparada con el hígado. Ok, entonces, ¿qué es lo que da la hipogenicidad en el riñón cuando hablamos de la corteza? Básicamente las pirámides. Siguiente. La columna de Lertin resulta también un abultamiento del tejido cortical en la médula y se aprecia como una masa de textura muy similar a la de la corteza, pero que se encuentra dentro del seno renal. Esa es la columna de Lertin, lo que está entre las pirámides, ¿no es cierto? Y también vamos a encontrar que es hipocogénica, sí es cierto, pero no tanto en comparación con las columnas, las pirámides. Siguiente. Entonces aquí en esta imagen, nosotros vamos a ver que es una joroba de dromedario. No sé si pueden ver hacia la derecha donde dice S. Es una imagen obviamente longitudinal de un riñón izquierdo, mostrando la prominencia de un contorno inmediatamente por debajo del vaso, ¿no? Es una alteración genética, es una alteración anatómica, pero no implica en la función, no tiene implicancia en la función. Siguiente. Ok, como pueden ver ahí, es la presencia de una dilatación, una hidronefrosis. Se dilatan en el lado izquierdo la pelvis renal, se dilata los cálices mayores, cálices menores. En el lado derecho también van a ver la presencia de dilatación casi hasta del uréter, miren, del uréter también. Y en el lado inferior también la presencia de dilatación del uréter. Entonces tiene ureterocele. Siguiente. Y una ureteronefrosis. La presencia de un cálculo renal en el puro superior se aprecia con sombra acústica. ¿Ven en el lado superior? Tiene la presencia de cálculo renal y todo tiene su sombra acústica como ven en las flechas inferiores. Siguiente. Bueno, se tiene imagen de tumoraciones, ya puede ser quísticas o sólidas, pero es una tumoración del riñón. ¿Ok? Siguiente. Entonces, los quistes pueden identificarse como lesiones muy frecuentes que se pueden hallar con una ultrasonografía y a veces se pueden complicar siendo quistes hemorrágicos y pueden catalogarse erróneamente como sólidos debido a que la cronicidad está conservada. Y la diferenciación de los quistes simples o complejos es importante para decir la intervención quirúrgica. Todo paciente que tiene un quiste renal no tiene implicancias en la salud, tiene una función renal normal, pero sí hay que evaluarlos por lo menos una vez al año para evitar que ese quiste se pueda complicar. Siguiente. Entonces el quiste es anecoico y tiene una pared delgada, casi imperceptible. Siguiente. Los quistes complejos, en cambio, contienen calcificaciones dentro, como pueden observar. ¿No es cierto? Tienen tabicaciones y nódulos también murales. Y en lugar de ser anecogénicos, pueden tener un eco interno que representa hemorragias, pus o proteínas, o sea, más hiperecogénico. Y pueden ser benignos o malignos y la modularidad de la pared quística, tabicaciones y vasculaciones sugieren fundamentalmente malignidad. De todas maneras, ese quiste tenemos que ver si tiene irrigación. Habría que hacerle un ecodoppler. Siguiente. En cuanto a la vejiga, la ultrasonografía en tiempo real se puede usar para evaluar las tumoraciones de pared y los cálculos de la vejiga. Y si usamos Doppler, se puede identificar también para el yedo uretral, y se puede usar cuando hay una peristalsis que impulsa la orina en la vejiga.
O sea, se puede utilizar cuando tenemos, por ejemplo, una retención urinaria en mujeres o de pronto eh, la presencia de una incontinencia urinaria, ¿no? Siguiente. Y la vasculatura renal, el ecodoppler renal, la investigación Doppler a color de los riñones proporciona una evaluación detallada de la anatomía vascular renal y las principales arterias renales se pueden identificar en la mayoría de los pacientes. Como observan en el lado derecho, realiza un ecodoppler y vamos a observar el flujo arterial y flujo venoso. Siguiente. Esta es una Doppler de potencia. La amplitud de la señal sin información direccional se emplea para producir un mapa de color de los vasos interrenales de flujo dentro de los riñones. Y eso se utiliza para identificar el infarto cortical. Es el que te va a ayudar más a ver la irrigación completa del riñón. Siguiente. Y el Doppler pulsado, el Doppler continuo y este Doppler pulsado, se utiliza para ver estenosis. Si uno utilizaba para ver, por ejemplo, infartos, se utiliza para ver estenosis y la arteria renal. El estrechamiento de la arteria renal causa un cambio en la velocidad de proporción del grado de estenosis, así que con un cambio en la onda, como pueden observar, de la arteria renal normal más allá de la estenosis. Ustedes, lo normal es que en el lado, no sé si pueden ver el lado A, no sé si pueden lograr verlo, es una arteria normal, ¿no es cierto? Que muestra pulsos sistólicos y diastólicos. En cambio, en una estenosis renal, o en general de cualquier parte, bueno, básicamente las arterias renales, hay una aceleración de esto y no hay presencia, como ven, esos picos que son de sístole y diástole, como pero que fueran sístole, son movimientos de la arteria, ¿no? Entonces, en ese caso, en el lado derecho, vamos a observar que no hay ese doble, o sea, ese pulso, o sea, esa es elevación de presión. Vamos a encontrar todo de manera constante. ¿Ok? Siguiente. Ok, el siguiente es la índice de resistencia. Eso se utiliza mucho cuando tenemos, por ejemplo, un problema renal o por una estenosis de la arteria renal. Disculpe, por arteria renal. Entonces, ¿qué utiliza el índice de resistencia? Mide la resistencia de flujo sanguíneo causada por la microvascularización de los lechos distales. Esto sirve como un indicador inespecífico de una patología, tanto el riñón nativo como el riñón trasplantado. Y en general, el índice normal de resistencia es 0,7. Cuando tiene más de ese índice de resistencia, estamos hablando de una hipertensión renovascular. Siguiente. Y ultrasonido de contraste. La ventaja de esos agentes de contraste es que son eliminados por la ventilación pulmonar cuando utilizamos contraste para la ecografía. Pueden emplearse en pacientes con una función renal deteriorada. Dichos contrastes son microburbujas de gas de alto peso molecular que, como los perfluorocarbonos que se utilizan también, ¿no? Mediante una cápsula de lípidos o proteínas. No es muy usado realmente, pero sí he escuchado que se usa en otros países. Acá realmente es muy raro. Y lo importante en esto es que nos van a ayudar a ver todo lo que es el árbol vascular, ¿no? El desarrollo de estos agentes de contraste permite la visualización de toda la microvasculatura del riñón. Siguiente. Y obviamente es dinámico, ¿no? Y la utilidad ecográfica con contraste se utiliza para cateterización de lesiones renales focales, cuando por ejemplo tenemos la presencia de un infarto, la evaluación del riñón trasplantado también, nos puede identificar complicaciones vasculares como isquemia o trombosis que se da también de arterias o venas renales y seguimientos de traumatismos renales. Siguiente. Entonces, aquí vemos una autosonografía con contraste. Vamos a observar también la presencia de toda la vasculatura que están observando allí. Y vamos a ver que en el cáncer, o sea, en el centro del cáncer, no se va a pintar, porque hay una imagen por sustracción. ¿No es cierto? Y en la segunda imagen vamos a ver la presencia, pues, de la presencia de un tumor. Siguiente. Después de la inyección del contraste. La primera es que retrocede, por favor. La primera es que no es una imagen sin contraste de una ecografía y la segunda es una imagen con contraste. Ya lo va a delimitar. Siguiente.
Entonces, ¿qué aplicaciones y limitaciones tiene una ultrasonografía? Para enfermedad renal crónica se indica a cualquier paciente con RC para establecer el tamaño renal y descartar enfermedad renal crónica o obstrucción del tracto urinario. Recordemos que la enfermedad renal crónica no solo va con riñones pequeños, también grandes. Y los riñones pequeños ecogénicos indican enfermedad irreversible grave. Y también sirve para hallar la lesión renal aguda, ¿no? Es muy bajo, el rendimiento diagnóstico es muy bajo en pacientes quienes, en base de la falla renal, es probablemente una NTA o causas prerrenales, ¿no es cierto? Básicamente por la redistribución de flujo. Siguiente. Para trasplante renal, lo utilizamos porque está indicado para percibir una caída aguda de la función renal del injerto, un Doppler también para ver las arterias renales o trombosis. Explica también en pacientes trasplantados. Por la presencia, por ejemplo, tiene una insuficiencia renal, tiene edema, hinchazón, dolor, hay que ver qué está pasando con el riñoncito. Biopsia renal y para la vejiga urinaria, técnica de elección para medir el volumen residual. Acceso de hemodiálisis y ultrasonido, ultrasonido para la evaluación renovascular. Siguiente. Ok, hasta ahí terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de una ecografía y radiografía? Chicos, Doctora, ¿qué tan útil es las ecografías al momento del embarazo? O sea, ¿cómo se podría supervisar al bebé si llegara a tener algún... no te entendí. ¿A qué te refieres? ¿Cómo se hace la ecografía en una mujer gestante? ¿O me puedes repetir la pregunta? ¿Hola? ¿Alguien de sus compañeros me puede volver a repetir la pregunta? Doctora, sí, tenía una consulta con respecto a si se podría, o bueno, si se hace uso de la ecografía en los fetos todavía para ver o evaluar la formación renal de los niños, ¿no? Porque a veces hay, me parece que desórdenes genéticos o pueden ser por herencia, que pueden tener ciertos, alteraciones congénitas. Claro, o sea, lo que pasa es que la ecografía como tal, la que estamos comentando, es una ecografía que utilizamos en pacientes cuando ya nacen. Pero si es un estudio que es un estudio fetal, ecografía fetal se puede realizar. Eso ya lo hacen los ginecólogos cuando quieren evaluar la presencia y la formación adecuada de un órgano. Eso es mediante un ecógrafo fetal. Es otro tipo de técnica diferente. O sea, completamente diferente a la ecografía que nos estamos hablando. Pero sí se usa. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Sí. Bien, chicos, una clase realmente corta, ecografía, tomografía, si no es práctico, en realidad es un poco tedioso, pero sí es necesario por lo menos que se lleven de acá la utilidad. O sea, para qué se utiliza cada uno. ¿Ok? Cualquier pregunta que tengan en adelante, me escriben al WhatsApp, por favor, y yo les voy a resolver todas las dudas. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, Sí. en la enfermedad renal crónica, además de ver el tamaño de los riñones, también se veía no estoy seguro si era la corteza o el parénquima renal, pero uno de los dos estaba como que amenazado y era pues indicativo de enfermedad renal crónica, por más que los riñones todavía no lleguen a estar por debajo del tamaño normal. ¿Cuánto debería ser la medida normal? ¿Corteza o parénquima? No estoy seguro ahorita. Ya, lo que debes de medir es el parénquima renal. Y eso debe medir aproximadamente 14 milímetros. Menos de eso ya es un paciente con una enfermedad renal crónica porque tiene corteza delgada. ¿Mm? Gracias, doctora. Ok, chicos. Bueno, cualquier duda o pregunta me la hacen saber.
¿Ok? Ya nos estamos viendo.